El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La noche caía sobre el pueblo malagueño de Coín con un peso sofocante, cargada de ese calor húmedo que se adhiere a la piel y no permite el descanso. Era el 13 de agosto del año 2003, una fecha que quedaría grabada en el alma de sus habitantes no por el regocijo de sus fiestas, sino por el inicio de una pesadilla que desangraría la tranquilidad de toda una comarca. Sonia Caravantes, una joven de apenas 17 años, se preparaba para disfrutar de la última jornada de la feria local. Ella representaba la alegría recobrada de una familia que había pasado años en tierras suizas, trabajando con la esperanza de regresar algún día al sol de su tierra andaluza. Sus padres habían emigrado buscando un futuro mejor, y Sonia, con su juventud a cuestas y su sonrisa aún teñida de inocencia, era el fruto de ese esfuerzo constante. Aquella noche, el recinto ferial era un hervidero de luces, música y risas que enmascaraban el silencio que reinaba en el resto del pueblo. En Coín, como en tantos otros lugares, cuando la feria se instala en las afueras, el centro histórico se convierte en un laberinto de calles desiertas, donde los comercios cierran y la vida parece detenerse por completo. Sonia se despidió de sus amigas en la madrugada del 14 de agosto, cerca de las 5:30. Las jóvenes caminaron juntas hasta la calle Alameda, un punto que se encontraba a escasos 200 metros del hogar de la adolescente. Nadie podía imaginar que en esa distancia tan corta, el destino aguardaba con una crueldad indescriptible. Sonia se adentró sola en la penumbra de su barrio, creyéndose segura en la vecindad que la había visto crecer tras su retorno del extranjero. Pero el mal no entiende de distancias ni de familiaridades. Mientras caminaba, una sombra acechaba desde un vehículo pequeño, un depredador que vigilaba cada uno de sus pasos. El sol del 14 de agosto comenzó a asomar tras las colinas, pero para Encarnación, la madre de Sonia, la luz del día trajo consigo la sombra de la angustia. Al entrar en el cuarto de su hija para despertarla, descubrió que la cama permanecía intacta, estirada y fría como un mal presagio. No hubo llamadas, no hubo notas, solo un silencio ensordecedor que le oprimió el pecho de inmediato. El teléfono de la muchacha no daba señal, y las amigas, al ser consultadas, confirmaron que la habían dejado a un paso de su puerta. La desesperación empujó a la madre a la calle, donde la realidad la golpeó con la fuerza de un rayo. A pocos metros de su casa, sobre el pavimento polvoriento, halló las zapatillas deportivas de Sonia, su bolso y su teléfono móvil, destrozado como si hubiera sido pisoteado con saña. Cerca de aquellos objetos, una mancha de sangre en una furgoneta blanca gritaba una verdad que nadie quería aceptar. Aquella escena era un calco macabro de otro drama que España aún no había logrado cerrar. Los recuerdos del caso de Rocío Van Ninkoff, ocurrido años atrás en la misma provincia, afloraron como fantasmas en la mente de los investigadores de la Guardia Civil. La madre de Sonia, en un acto de valentía y dolor, llamó a las autoridades, dando inicio a una búsqueda que movilizaría a todo un país. 700 personas, entre guardias civiles, bomberos, miembros de protección civil y voluntarios del pueblo, se lanzaron al campo bajo un sol inclemente. Helicópteros surcaron el cielo y perros adiestrados olfatearon cada rincón de la agreste geografía de Coín. Se registraron pozos, grutas y cortijos abandonados, mientras el pueblo entero contenía el aliento. A 3 kilómetros del domicilio, se halló un pantalón vaquero manchado de sangre, pero el dolor de los padres era tal que no pudieron reconocer la prenda en aquel momento de confusión absoluta. Los días pasaban y la esperanza se marchitaba bajo el calor del verano. Fue el 19 de agosto cuando el destino reveló su rostro más amargo. Cristóbal Toro, jefe de Protección Civil de Málaga, recorría un arroyo seco que ya había sido inspeccionado con anterioridad. Sin embargo, un olor característico, ese aroma dulzón y agrio que emana de lo que ya no tiene vida, detuvo sus pasos cerca de un cauce conocido como el arroyo Sácame si puedes. Allí, bajo unas rocas de gran tamaño que parecían haber sido colocadas por una fuerza sobrehumana, apareció el cuerpo de Sonia. Estaba desnuda, con los signos de una violencia desatada marcados en su piel. Los forenses, llegados desde Madrid en helicóptero, realizaron la primera inspección en aquel lugar desolado. Las piedras que cubrían a la víctima no pertenecían al arroyo, sino a una finca cercana en construcción, lo que indicaba que el asesino se había tomado el tiempo de ocultar su crimen. La autopsia reveló una verdad desgarradora. Sonia no se había rendido sin luchar.
Su cuerpo presentaba las huellas de una paliza brutal, con la mandíbula rota y hematomas que hablaban de una resistencia feroz. Bajo sus uñas, la joven guardaba el último rastro de su asesino, pedazos de piel y gotas de sangre que se convertirían en la llave maestra de la justicia. La causa final de su muerte no fueron los golpes, sino la asfixia mecánica provocada por su propia camiseta, utilizada como un lazo fatal. La investigación dio un giro inesperado cuando los resultados del ácido desoxirribonucleico se cruzaron con la base de datos nacional. Las luces rojas de la alerta se encendieron con un estruendo silencioso. El material genético hallado bajo las uñas de Sonia coincidía plenamente con el de una colilla encontrada años antes en el lugar donde fue agredida Rocío Van Ninkoff. Aquel descubrimiento fue un terremoto judicial. Dolores Vázquez, la mujer que había sido condenada por el asesinato de Rocío y que pasaba sus días en prisión clamando por su inocencia, vio cómo la verdad comenzaba a emerger desde las sombras de un segundo crimen. El asesino no era una expareja despechada ni un vecino conocido, sino un varón cuya identidad seguía siendo un misterio para las autoridades españolas. La clave para desentrañar el enigma no llegó de los despachos de los investigadores, sino del valor de una mujer llamada Cecilia, residente en Fuengirola. Ella había estado casada con un ciudadano británico llamado Tony Alexander King, un hombre que se presentaba como un trabajador corriente en un local nocturno, pero que escondía un pasado de oscuridad absoluta. Cecilia recordó cómo, la noche de la muerte de Rocío, su marido llegó a casa y limpió el baño con una pulcritud obsesiva, lavando su ropa de inmediato. También recordó que tras la desaparición de Sonia, Tony apareció con las manos vendadas y arañazos profundos en su rostro, alegando un supuesto accidente de tráfico. La sospecha se convirtió en certeza cuando Cecilia consultó a la policía británica y descubrió que su esposo era en realidad el estrangulador de Holloway. Tony Alexander King había sido condenado en el Reino Unido por agredir sexualmente a 5 mujeres en los años 80, utilizando siempre la técnica de la estrangulación para someter a sus víctimas. Tras salir de prisión y reincidir en otros delitos violentos, huyó a España en 1996 junto a su esposa para escapar de una nueva captura. A pesar de que las autoridades británicas avisaron a la policía española sobre la peligrosidad del individuo, la burocracia y la falta de coordinación permitieron que un depredador sexual viviera en libertad en la Costa del Sol durante años. La Guardia Civil, tras recibir el testimonio de Cecilia y los informes de Scotland Yard, procedió a la detención de King en septiembre de 2003. Al registrar su domicilio, se obtuvieron muestras de su material genético que confirmaron, sin dejar lugar a la duda, que él era el hombre que había acabado con la vida de Sonia Caravantes y de Rocío Van Ninkoff. En un primer momento, el detenido negó cualquier implicación, pero la contundencia de las pruebas terminó por quebrar su voluntad. King confesó haber abordado a las jóvenes, aunque sus declaraciones estuvieron siempre plagadas de lagunas, mentiras y cambios de versión que buscaban eludir la responsabilidad total o implicar a terceros, como su amigo Graham. Respecto al crimen de Sonia, el asesino relató que había estado en la feria bebiendo alcohol y que, al ver a la joven caminar sola, decidió capturarla. La brutalidad de su ataque fue tal que ni siquiera el paso del tiempo o las inclemencias del clima pudieron borrar las huellas de su sadismo. El juicio por el asesinato de Sonia Caravantes fue el primero en celebrarse. Tony Alexander King fue condenado a 23 años de prisión y a pagar una indemnización de 150.000 euros a la familia. Sin embargo, la resolución de este caso dejó al descubierto la tragedia de un error judicial previo. La condena de Dolores Vázquez fue anulada, evidenciando que una investigación deficiente y una presión mediática desmedida habían llevado a una mujer inocente a la cárcel mientras el verdadero culpable seguía acechando en las calles. Lo más doloroso de esta historia es la convicción de que la muerte de Sonia pudo haberse evitado si la justicia española hubiera actuado con diligencia ante las advertencias internacionales o si la investigación del primer crimen se hubiera centrado en las pruebas científicas en lugar de en prejuicios personales. La familia de Rocío, encabezada por su madre Alicia, mantuvo durante años una postura irreductible, negándose a creer en la inocencia de Dolores Vázquez incluso cuando el material genético señalaba a un culpable distinto. Esta cerrazón emocional, alimentada por el dolor y por asesores legales que buscaban mantener su versión de los hechos, generó un sufrimiento adicional a todas las partes implicadas.
Tony Alexander King fue descrito por los psicólogos como un individuo con un trastorno antisocial de la personalidad, un ser capaz de distinguir el bien del mal pero desprovisto de cualquier atisbo de empatía. Se cree que su impotencia sexual, agravada por el consumo de anabolizantes para el gimnasio, descargaba su frustración en actos de violencia extrema contra mujeres jóvenes. La posibilidad de que existan más víctimas entre los años 1996 y 1999 sigue siendo una sombra que planea sobre su expediente, pues resulta difícil creer que un depredador de su calibre se mantuviera inactivo durante tanto tiempo. El caso de Sonia Caravantes no solo es el relato de una vida truncada de forma salvaje, sino también el testimonio de un fracaso institucional que costó muy caro. Sonia se convirtió, sin quererlo, en la mártir que permitió que se hiciera justicia por otra joven asesinada antes que ella. Su sacrificio involuntario desveló las carencias de un sistema que permitió que un criminal convicto de otro país caminara entre ciudadanos inocentes. Hoy, el recuerdo de Sonia permanece en Coín, como un recordatorio de que la seguridad es a menudo una ilusión frágil y de que la justicia debe ser siempre ciega ante los prejuicios pero implacable ante los hechos. La historia de estas dos muchachas, unidas por el mismo hilo de sangre y el mismo verdugo, es una de las páginas más negras de la crónica negra española. Una historia donde la negligencia, el azar y la maldad pura se entrelazaron en las cálidas noches de la costa malagueña, dejando tras de sí un rastro de dolor que el tiempo apenas ha logrado mitigar. Sonia, con su juventud eterna de 17 años, descansa ahora lejos del ruido de las ferias y de la crueldad de los hombres, mientras su nombre sigue siendo sinónimo de una búsqueda incansable por la verdad. El arroyo donde fue hallada, con ese nombre tan cargado de ironía trágica, se convirtió en el escenario final de una lucha por la vida que ella perdió físicamente, pero que ganó al entregar, con su último aliento, la prueba definitiva que detendría al monstruo. La sociedad española aprendió a la fuerza que el ácido desoxirribonucleico no miente y que las corazonadas de los investigadores no pueden sustituir al rigor de la ciencia. Sin embargo, el precio de esa lección fue la vida de una muchacha que solo quería regresar a casa tras una noche de baile y risas. La justicia llegó tarde para Sonia, pero su caso sigue siendo un faro que alerta sobre los peligros de la desidia burocrática y la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen. Tony Alexander King permanece tras los muros de la prisión, cumpliendo las penas impuestas por sus actos atroces, mientras las familias de las víctimas intentan reconstruir sus vidas sobre las cenizas de un pasado que nunca debió ser escrito con sangre. El relato de lo ocurrido en aquellos días de agosto de 2003 es una advertencia que resuena en las calles de Coín y en toda España, recordándonos que el mal puede vestir la ropa de un vecino común y que solo la vigilancia constante y la justicia verdadera pueden protegernos de las sombras que acechan en la noche. Sonia Caravantes es hoy más que un nombre en una lápida. Es el símbolo de una verdad que se impuso a pesar de los errores humanos, una luz que, aunque se apagó demasiado pronto, iluminó los rincones más oscuros de un sistema que necesitaba ser reformado para que ninguna otra familia tuviera que buscar a su hija entre las piedras de un arroyo seco. El dolor de los padres de Sonia, que regresaron a su tierra buscando paz y encontraron la mayor de las tragedias, es el eco de una herida que no se cierra con sentencias ni con indemnizaciones que nunca se pagan. Es la herida de un pueblo que perdió su inocencia aquella noche de feria, cuando el aire se llenó de un calor asfixiante y el silencio se apoderó de las calles por donde Sonia caminó por última vez. La memoria de la joven sigue viva en cada rincón de Coín, en cada paso que dan las nuevas generaciones por la calle Alameda, recordándonos que cada vida es sagrada y que la justicia es la única deuda que la sociedad tiene la obligación de saldar con sus víctimas. A pesar de los años transcurridos, el impacto del crimen de Sonia Caravantes sigue presente en la conciencia colectiva, como un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando está enterrada bajo piedras pesadas en el cauce de un río olvidado. La lucha de Sonia en sus últimos instantes no fue en vano, pues su valentía permitió desenmascarar a un criminal que habría seguido sembrando el terror de no haber sido por el rastro genético que ella misma se encargó de custodiar. Esta es la crónica de un destino cruel, de una investigación llena de sombras y de una verdad que emergió de la forma más trágica posible para cambiar para siempre la historia criminal de nuestro país. Sonia Caravantes, la joven que soñaba con un futuro bajo el sol de su tierra, se convirtió en la guardiana de una justicia que otros habían olvidado impartir, cerrando con su muerte una de las heridas más dolorosas de la sociedad española y asegurando que su verdugo
nunca más volviera a caminar libre entre nosotros. Su historia es un relato de dolor, pero también de una verdad ineludible que nos obliga a mirar de frente a los monstruos que a veces se ocultan a plena vista, esperando su momento en la penumbra de una calle desierta a escasos metros de la seguridad del hogar. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.